Nosotros regresamos. En el segmento anterior vimos datos de crisis alimentaria, como la lamentable situación que se experimenta en el país y en buena medida esa situación de crisis económica, crisis eléctrica, crisis de servicios, crisis de acceso a trabajo, problemas económicos de toda índole, hiperinflación, impulsa a los venezolanos a abandonar el país o desplazarse internamente. Y justamente son estos los gráficos que vamos a ver en este segmento del programa. Estamos viendo un estudio especial de Consultores 21 sobre el deseo de emigrar. Es un estudio que se hace de forma trimestral, así que todos los datos que vamos a ver van a englobar evidentemente varios trimestres hacia atrás, pero van a tener el resultado final de lo que se considera o lo que es el tercer trimestre del año 2019. Lo que está a mi espalda es un panorama, una radiografía del emigrante venezolano en líneas generales, y vamos a empezar por los datos que tenemos acá. El 55% de los venezolanos dice que se quiere quedar en el país al día de hoy. 44% se quiere ir. 4 de cada 10 venezolanos al día de hoy se quieren ir, así que aquí hay que prestarle atención no al dato de quienes quieren permanecer, sino el dato de quienes piensan abandonar o quienes tienen deseo o aspiraciones a abandonar el país. Evidentemente no todo el mundo que quiere irse lo va a lograr, sin embargo es un número dramático que describe muy bien cómo es la situación de caos o de colapso que se vive en nuestro país. Si seguimos viendo y nos vamos al inicio de la gráfica, que es el primer trimestre del año 2015, vean que en el primer trimestre del año 2015 ya había un alto deseo de abandonar Venezuela, pero estábamos hablando solo del 25% de los ciudadanos. Solamente un cuarto de los venezolanos en 2015, hace 4 años, pensaba en abandonar el país. 4 años después, que es la gráfica que tenemos acá, el doble. 44% quieren irse. ¿Y cómo es el perfil de esos migrantes según el estudio Consultores 21? Vamos a verlo por rango de edad, porque tal vez es lo que describe de forma más dramática el éxodo de los venezolanos. Tenemos agrupados al deseo de irse, a quienes dicen irse, querer irse, por rango de edad. 18 a 24 años, 25 a 44 años y 45 años en adelante. Evidentemente, mientras más edad se tiene, más difícil es asumir un proceso migratorio. Aquí el dato es más de la mitad de quienes están en el segmento de 18 a 24 años, más de la mitad de los jóvenes aspiran a irse de Venezuela, y prácticamente la mitad, el 45% de quienes están entre 35 y 44 años, lo que pudiésemos llamar adultos contemporáneos, quieren abandonar el país. Los millennials se quieren ir, los adultos contemporáneos también se quieren ir, y un poco más de ya adultos mayores, adultos contemporáneos, incluso abuelos, el 34% también tiene deseos de abandonar el país. Recuerden que en otros programas hemos dicho que el cálculo de migrantes venezolanos es de 4.2 millones de ciudadanos que han emigrado, independientemente de su condición legal, si están legales o no en el país a donde han decidido hacer una nueva vida o si tienen calidad de refugiado o asilo. Sin embargo, vamos a ver en función del dato de Consultores 21 a dónde han emigrado los venezolanos. Básicamente este resultado se obtiene en la encuesta cuando se pregunta en los hogares si las personas de ese hogar tienen algún familiar directo, padre, madre, hijos, que haya emigrado y a dónde lo han hecho. Vean que el grueso de quienes han emigrado, según los datos de la encuesta, corresponde a Colombia. El 29% de quienes dicen tener familiares que han emigrado asegura que lo hicieron a Colombia, el 21% asegura que emigraron a Perú, y en tercer lugar el tercer polo migratorio importante termina siendo Chile. Si seguimos viendo el estudio de Consultores 21, déjenme ponerme de este lado, correspondiente al segundo trimestre, en este caso el segundo trimestre del año 2019, Chile es el tercer polo migratorio, después tenemos Ecuador, Argentina, Panamá, España. Estados Unidos es tal vez dentro del estudio en donde menos se reconoce que las personas han decidido emigrar o abandonar Venezuela para construir una nueva familia o tener una nueva oportunidad laboral. Estados Unidos, Brasil, México, Curazao, Italia, República Dominicana, Costa Rica e Irlanda. Irlanda cada vez menor, aunque entre el año 2010 y el año 2015 hubo un boom de venezolanos que emigraron hacia Irlanda del Norte. Esto es a dónde han emigrado. Ahora vamos a ver el dato de entre quienes dicen que se quieren ir. Recuerden, 44%
de la población, ese 44% que dice que se quiere ir hoy, en este momento, a donde quisiesen emigrar. Y a la cabeza está Chile, a pesar de las restricciones que se han ido imponiendo de visados. Chile, el 20% dice que le gustaría ir a Chile, el 16,9% a Colombia. Perú es el tercer polo migratorio. Argentina, a pesar de la dinámica política que pudiese cambiar significativamente en el mes de octubre, Argentina es el cuarto polo migratorio preferido o como deseo o como anhelo para emigrar. Después está España, Estados Unidos, Panamá, Brasil, México, Canadá, incluso Costa Rica y Curazao cerrando el top de lugares donde la mayoría de los venezolanos que quieren emigrar dice que les gustaría hacerlo. Vamos a seguir viendo datos. Recuerden que este es un estudio especial de Consultores 21 sobre el perfil de los migrantes. Y vamos a hablar del tema de las remesas. No necesariamente el tema de remesas está bien aplicado en el caso venezolano, porque en la mayoría de los casos no es que hay dólares que ingresan al mercado venezolano, sino que son transacciones de dólares a dólares, euros a euros, que se hacen fuera del sistema bancario venezolano, y en Venezuela lo que se hace es mover bolívares. Así que el término remesas no necesariamente aplica para el concepto venezolano. Sin embargo, aquí sí, independientemente que se llamen remesas o ayuda económica, lo que se evalúa en este estudio de Consultores 21 es si las personas están recibiendo ayuda económica de sus familiares en el extranjero. Y vamos a 72%, que es el dato macro que está acá, 72% dice que sí, que han recibido ayuda. En todo caso, aquí lo que es relevante es valorar si esa ayuda es de forma periódica o simplemente es de forma excepcional. Lo que estamos viendo en la barra azul son los resultados del segundo trimestre del año 2019, la barra roja es el resultado del primer trimestre. Vean cómo han incrementado significativamente el porcentaje de venezolanos y ciudadanos que dicen entre el primer trimestre del año y el segundo trimestre del año que aseguran haber recibido alguna vez ayuda económica de sus familiares en el extranjero. Lo que ha disminuido significativamente también, y aunque suene paradójico, es los que dicen que están recibiendo ayuda de forma periódica de sus familiares en el extranjero. De 53% bajamos prácticamente 20 puntos porcentuales, un poco menos de 20 puntos porcentuales, hasta 37%, que son las personas que reciben ayudas periódicas de sus familiares en el extranjero. Vamos a ver el siguiente gráfico de radiografía del migrante venezolano. Estos son cálculos, no los cálculos de la OEA, sino los cálculos de Consultores 21. Según estudios de opinión, calcula Consultores 21 que desde el año 2017 en adelante tenemos que entre el 15 y el 19% de la población venezolana ha abandonado el país. Eso equivale a entre 4.7 y 6 millones de venezolanos, según el cálculo de Consultores 21, un cálculo que es un poco superior al que hemos visto en programas internacionales de migrantes y refugiados. En todo caso, lo que estamos viendo es el tamaño de la diáspora que, según el cálculo de Consultores 21, está entre 4.7 y 6 millones de personas fuera del país. De estos, la mayoría votantes potenciales, si pensamos en un evento presidencial del año que viene. Rápidamente, para cerrar este bloque, el último de los gráficos. Los que se fueron van a regresar. Usted que está fuera de Venezuela piensa regresar. Esa es la pregunta de este estudio de Consultores 21. Básicamente 7% dice que ya regresaron, el 35% dice que sus familiares no van a regresar y el 45% condicionan a que sus familiares van a regresar al país si las cosas cambian. Pero en líneas generales estamos hablando que 70% o no regresa o tiene dudas de regresar a Venezuela, y este es el panorama dramático que tenemos para la reconstrucción del país. Están hablando los números, dando mensajes lamentables en este caso. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos.